Hola, buenas tardes y bienvenidos a nuestro podcast de ideas mágicas y medio pendejas. Gracias a todos y cada una de las personas que nos siguen capítulo a capítulo. Gracias por apoyarnos para que este canal siga creciendo. Así que por favor denle like a lo que es la manita para que el algoritmo de YouTube nos siga recomendando. Suscríbanse al canal, por favor. Necesitamos llegar a 100 suscriptores. Recuerden que ya nos pueden encontrar en YouTube y en Spotify. También nos pueden encontrar como de ideas mágicas y medio pendejas. Y como dice el dicho, adiós rogando y con la entrevista dando. Y queremos presentar a nuestra invitada de este día. Ella se llama Úrsula Martínez. Úrsula es apasionada en el desarrollo de la salud emocional y mental. Acompaña a todo aquel que busca ayudar y sanar o tener un crecimiento personal, apoyándose en especialidades como la biodescodificación, el lenguaje corporal, la lectura facial, la semiología o la programación neurolingüística. Ella aplica una metodología de autoconocimiento y autorregulación. Tiene también la capacidad para reconocer y traducir necesidades a nivel personal de pareja, familiar y empresariales, lo que le ha permitido en su carrera ofrecer soluciones amigables, creativas y transformadoras. Sus consultantes la han descrito como una profesional o una terapeuta de alta sensibilidad y profesionalismo. Entonces, como siempre decimos en el podcast, hay que hacer las preguntas correctas a la gente correcta, y las preguntas que nos acompañarían en este capítulo sería: ¿mi problema de estrés tiene solución? Porque voy a seguir trabajando toda la vida hasta que me jubile. ¿Mi pasado influye en mi presente y en mi estado de salud? ¿Qué otras preguntas se nos pueden ocurrir? Déjenlas en la partecita de abajo en los comentarios para que nuestra experta nos ayude. Úrsula, tienes el micrófono para que por favor te presentes. Humberto, muchísimas gracias. Gracias por tan lindas palabras y bienvenida. Es para mí un grandísimo placer estar platicando este ratito contigo. Entonces, vámonos, ahora sí que, como quien dice, a lo mero bueno patatero. Dime. Ok, va. Platícame, ¿qué es la biodecodificación? Ay, mira, la biodescodificación o biodecodificación o bioneuroemoción, ¿no? Cada quien le pone ahí una palabrita dominguera como cada quien le va gustando, ¿no? Como te salga. Como te salga, ¿no? Pero mira, tiene todo un origen. Esto se basa dentro de la medicina germánica, sobre todo con el doctor Hammer. El doctor Hammer era un doctor alemán, oncólogo, y entonces él, dentro de todos sus estudios, llegó un momento en su vida personal en donde en un accidente le matan a su hijo. Y entonces él empieza a desarrollar un cáncer en los testículos y su esposa empieza a desarrollar un cáncer en el busto. Y entonces esto pues le llama grandemente la atención porque pues qué casualidad los dos al mismo tiempo, ¿no? Y entonces él empieza a investigar junto con su equipo y con los pacientes que tenían alrededor cuál era como la parte común emocional que todos estaban viviendo. Y entonces él empieza como a poner en el mapa pues mira, esta emoción está como creando esto y esta enfermedad está haciendo esta otra. Entonces él empieza a generar como ese nuevo lenguaje, ¿no? De la parte de la biodescodificación, ¿no? Y entonces él saca 5 principios. Déjame mencionártelos rápidamente porque si no nos metemos a demasiado tecnicismo, pero él se basa en que debe de haber un bioshock, y ahorita te platico qué es un bioshock, ante una situación dramática, ¿no? Esto va a ser así. Luego él también habla del carácter bifásico de la enfermedad. Esto quiere decir que cada enfermedad o cada síntoma tiene una parte activa y una parte en reparación, ¿no? Entonces, esa ambivalencia. Él también habla de la parte ontogénica de la enfermedad, o sea, de cómo se desarrolla esta, y el otro precepto es cómo se manejan los gérmenes dentro de nuestro cuerpo,
¿no? O sea, estamos llenos de gérmenes que nos ayudan. Sin ellos nada más no podríamos existir. Entonces, ¿cómo estos gérmenes se desarrollan también dentro de nosotros? Y el quinto postulado que él también menciona mucho es la parte de la lateralidad. Entonces, con estos 5 como grandes pilares, es que él empieza a desarrollar toda esta pues nueva forma de acompañamiento. Si yo pudiera hacerlo como algo más sencillo para platicárselos, la biodescodificación es un acompañamiento emocional. Es donde vamos a buscar esas emociones profundas que tenemos bloqueadas o las tenemos mal encausadas y que a través de ellas vamos a poder entender ese conflicto biológico que hemos vivido, ¿no? En situaciones pues, de alto estrés o de estrés continuo, ¿no? De ahí que también mencionan que el estrés es la nueva enfermedad del siglo, pero pues realmente no tiene añales con nosotros. Es la forma en cómo lo manejamos ahora y cómo se empieza a reflejar de otras formas. Úrsula, perdóname que te interrumpa, No, para ver dale. si estoy entendiendo bien. ¿La biodecodificación sana el alma o sana el cuerpo? Ambas. No puedes sanar una sin la otra. Y Entonces, no es que la biodescodificación vaya a hacer eso, sino el que lo hace es el consultante, el paciente. Mira, uno de mis tantras es tú eres tu propia medicina. O sea, la medicina está dentro de nosotros. Entonces, si yo sano mis pensamientos, mis emociones, sano mi alma. Sano mi alma, sano mi cuerpo. Sano mi cuerpo, sano mi alma. Estamos conectados, o sea, no podemos separar una de la otra. ok, te voy a poner un ejemplo. Uh-huh. En semanas pasadas, no sé si sea lo más ético, pero bueno, aquí va, ¿no? Uh-huh. En semanas pasadas abrí mis ojos. Yo soy Uh-huh. alguien que se levanta muy temprano, 5 o 6 de la mañana, tenga o no tenga trabajo, ¿no? Uh-huh. Abrí los ojos y no reconocía mi cuarto. Okay. No reconocía mi cuarto, no reconocía mi televisión, mi computadora, mi escritorio, o sea, mi mundo ahorita que en estos días en los que no tengo un trabajo en otra empresa, Uh-huh. no lo reconocía. Y fue bien interesante porque me levanté como pude, escucho ruido afuera de mi casa que no reconocía, salgo a la sala y al salir a la sala veo a mi mamá en la cocina y lo primero que hago al ver a mi mamá es como si se hubiera conectado mi mente. Uh-huh. Así fue. Y fue una cosa bien fuerte, fue como si tuviera una descarga eléctrica. Uh-huh. Me senté, empecé a llorar porque yo seguía sin reconocer el lugar, solamente reconocía a mi mamá, sabía que era mi mamá. Uh-huh. En algún momento yo hasta pensé que me habían secuestrado o algo así. Okay. Hubo una consulta médica después de eso y el doctor me dijo que fue alguna especie de problema de estrés, porque me decía él, es puro estrés, lo que te pasó fue puro estrés, no tienes tu cerebro inflamado, no hay absolutamente nada extraño ni raro en tu cuerpo que físicamente se está reflejando. Claro. Después ya solamente me dolió la cabeza toda la semana y ya fue todo lo que pasó. Y se me quitó, dormía mucho esos días nada más, me levanté como si nada ya después. Ok. Y la pregunta, porque podríamos irnos como muy filosófico, ¿no? Y muy como práctico y técnico. O sea, la parte filosófica que se me viene ahorita es como, pues a lo mejor estabas tan metido en un como viaje astral, ¿no? O sea, estabas tan dormido que a la hora que despiertas, pues como que no cuadra tu cuerpo y tu mente y tu alma despertando al mismo tiempo, ¿no? Como lo que dicen de que se te subió el muerto, ¿no? Parecido, ¿no? Cuando dicen que se te subió el muerto es como cuando no te puedes levantar, o sea, que estás así pegado Sí. en la cama, ¿no? Pero aquí, como me lo platicas, es como si hubiera sido un desfase, ¿no? Un desfase, y mira, por ejemplo, ahí puedo sacarte qué es un bioshock, ¿no? Okay. El bioshock es una situación, ¿sí? Que viviste en soledad, de manera inesperada, dramática, sin solución y sin expresión. Esas 5 características a fuerzas las tienes que tener para tener un bioshock. Hay bioshocks pequeños, grandes, intensos, ¿no? Va a haber diferentes grados de vivir un bioshock.
Como cuando te dicen que te van a correr. Exacto. Si eso pudiera ser, ¿no? Porque al final tampoco pones cara de quiero llorar, nada más tratas de mantenerte ecuánime, ¿no? Ecuánime, decir perfecto, donde firmo, haciendo tus cálculos mentales para ver cuánto te toca. ¿A eso te refieres? Sí. Sí, literal. Ese es un BioShock. Por ejemplo, otro BioShock es cuando te hablan por teléfono y te dan una mala noticia, o alguien se murió, ¿no? O estás en un accidente. Puedes estar rodeado de gente, pero tú en ese momento te sientes completamente solo. El ejemplo que estás poniendo de cuando alguien te despide, puede estar el director, tu jefe, el de recursos humanos, y tú te sientes solo y ni para dónde voltear, no lo expresas. Entonces, esas características son las que hacen el BioShock. ¿Qué otra? Por ejemplo, en las películas, ¿no? Cuando algo le dicen, no sé, al protagonista y se queda así hasta pasmado y le acercan la cámara. Tun, tun, tun. Ese es así como un BioShock también, en donde te quedas en ese como espacio en la nada flotando. Entonces también por eso es bien importante cuando, por ejemplo, tienes un accidente, que lo platiques y que digas y lo que sentiste. Y es que fíjate, y entonces iba yo manejando y entonces frenó y el otro chirrió en las llantas y pedirle a esa persona que tuvo ese accidente, por ejemplo, y decirle, ya a ver, platícame cómo fue y qué sentiste y oye, qué más, porque entonces ya puede expresarlo, ¿sí? Entonces, a la hora que yo ya lo expreso, le bajo muchísimo la intensidad al BioShock y entonces como que puedo brincar esa parte. Si yo esta parte no la expreso, me quedo con la impresión de ese accidente. La próxima vez que yo escuche el chirrido de las llantas, pues se me encuera el chino, ¿no? Se me enchina el cuero y en mi cuerpo voy a tener la misma sensación de cuando viví ese accidente. O si en ese accidente hubo un carro en específico, cuando veas ese carro en específico, te vas a acordar del accidente. O si estaba lloviendo, o si estaba nublado. O sea, el cerebro es increíble porque agarra y escanea, ¿no? Así, escanea dónde estás, quién estás, qué olía, qué temperatura había, si estabas comiendo, si no estabas comiendo, todo. O sea, no se le escapa ni un mendigo detalle, ¿no? Sí, había un alfiler, o sea, sí olía algo, entonces. Vale. En Netflix, Úrsula, hay un programa que se llama Yo Nunca Nunca. Uh-huh. Es de una niña que se muda, su familia se muda de la India a Estados Unidos y empieza a tener su vida normal. Uh-huh. La verdad es que el programa está súper divertido, pero trata toda la situación se inicia cuando la niña va a dar un concierto escolar y justo en el concierto su papá le da un infarto y fallece entre el público. Ok. La niña a partir de ahí ya no puede caminar. Ok, Y he claro. escuchado muchos casos de ese tipo, ¿no? Donde por alguna razón, una cuestión mental, emocional, te Uh-huh. impide hablar, te impide escuchar, te impide ver. ¿Es real esto o solo es fantasía? No, 100% real. 100% real. O sea, y ahí sí hay un montón de ejemplos. Va a depender, ¿no? De la persona en cómo lo viva, la emoción que viva esa persona. Un mismo evento, 3, 4 personas o las que estén alrededor lo van a vivir de manera distinta. Es como cuando dices, ay, pues es que mis papás eran así, 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 asado. Y contesta el hermano, ay, no, hombre, mis papás eran así, así, así. Y contesta el tercero, están locos, mis papás son así, así, así. Y son los mismos papás, ¿no? Son los mismos papás. Y son los mismos papás. Pero Entonces, hablan de personajes diferentes. y desde visiones diferentes y desde percepciones diferentes. Entonces, Entonces, aterrizando lo que me dices ahorita, ¿qué sucede cuando eres un niño y tu papá te llama la atención y ese regaño se te quedó así bien súper grabado en la cabecita y cuando eres adulto lo recuerdas y hasta te sigue doliendo? ¿Eso todavía te impacta cuando eres un adulto? claro, sí. Mira, te voy a poner un ¿Cuáles ejemplo. serían las consecuencias? Perdóname. Sí, te voy a poner un ejemplo. Hace muchos años trabajaba yo en una oficina, ¿no? Y entonces una de mis compañeras
llegaba la persona de recursos humanos y no sabes cómo la alucinaba. Pero la pobre llegaba y así se le retorcía el estómago. Y entre ellas, pues casi ni se conocían, o sea, era muy poco la conexión laboral, ¿no? Que decías, pues nada más te está pidiendo este reporte, o sea, como que la magnitud del odio, ¿no? Era mucho mayor pues a la situación, ¿no? Entonces yo platicando con ella, de repente le digo, bueno, dime, ¿y esta chava de recursos humanos a quién te recuerda? Bueno, casi se me cae de la silla, porque fue cuando dijo, ay, hijo, me recuerda a fulanito, a uno de sus primas, perdón, a una de sus primas, con la cual tuvo muchos conflictos, con la cual traía mucho resentimiento guardado, pero no ni sanado ni trabajado. Como quien dice, agarró todo eso y lo metió debajo del tapete. Entonces llega otra persona y le recuerda eso, no solucionado. Entonces, el ejemplo que pones del papá del niño, por supuesto, imagínate que ese niño crece y llega a la oficina y el tono del jefe es muy parecido a la del papá. Le va a remitir completamente al niño interior, no al adulto. Porque el adulto va a decir, ay, sí, es mi jefe, y lo puede racionalizar y puede tener esa madurez de decir, sí, bueno, o sea, ¿no? Y ya lo trabajas. Pero cuando Sí, te va a pongas, decir, estos dos pinches viejitos se parecen, pero se va a reír. se va a reír, o si lo haces consciente, dices, ah, claro, se parece a mi papá, y cuando mi papá me regañaba, ¿no? Y entonces ahí empiezas a trabajar con el niño interior. Pero cuando esto no es como muy claro, reaccionas. O sea, miren, la parte instintiva de nosotros, otra cosa bien interesante del cuerpo a saber, es nuestro cerebro arcaico, ¿no? Esta parte de nuestro cerebro arcaico eh, tiene el mismo software que el de las cavernas de hace tipo chal de años, ¿no? Cuando vivíamos en las cavernas y cuando dependíamos unos de los otros para la supervivencia, ¿no? Entonces, este tipo de reacciones no se han actualizado. Entonces, muchas de esas reacciones primitivas, entre comillas, le voy a poner ahorita, se salen, o sea, nos brotan y reaccionamos sobre ellas. También por eso cuando hay, por ejemplo, un accidente, ¿no? O necesitas reaccionar rapidísimo, lo primero que sale es el cerebro instintivo y haces esas reacciones. Es como cuando tienes una fuerza sorprendente y levantas un carro, ese tipo de cosas que también son muy conocidas, porque es esa reacción arcaica. Entonces, esta parte también de nuestro cerebro es particular en el sentido de que el cerebro no va a reconocer si algo es imaginario, si algo es virtual, si algo es simbólico, ¿no? Para el cerebro todo es igualito de real. ¿Qué otra cosa no va a reconocer el cerebro? El cerebro no va a reconocer al otro. O sea, no sabe que el otro es otro, sino pues, para él es tú mismo. Y otra cosa que no reconoce es el tiempo. Para el cerebro, para nuestro cuerpo, todo es en presente. Entonces, lo que me pasó en el pasado, obviamente, yo lo voy a seguir viviendo en el presente. ¿Qué pasa? A ver, vamos a poner otro ejemplo. Traigo un resentimiento fuertísimo con un pariente o con uno de mis hermanos, porque cuando estábamos chiquitos me fastidiaba, me hacía bully, el ejemplo que quieras ponerle, ¿no? Y entonces algo me hizo y yo todavía lo recuerdo. Entonces cuando lo platicas, dices, híjole, cuando mi hermano me hacía, pero entonces hasta la cara se te desfigura, ¿no? Y empiezas a sentir calor en el cuerpo y entonces te empieza a arder la panza y eso pasó hace 20 años y tu cuerpo lo está viviendo el día de hoy. Entonces ahí la importancia de que lo que sí me pasa en el pasado, por supuesto afecta a mi presente y por ende mi futuro, ¿no? O sea, porque si esto hoy no lo resuelvo, pues voy a seguir con el mismo conflicto de aquí para adelante, ¿no? Entonces, estamos hablando de lo que los psicólogos llaman la teoría gestal, que también es algo que ya mencionabas, ¿no? Exacto, la Gestalt trabajo mucho con la parte de Gestalt.
por eso es así como herramientas hermanas, ¿no? O sea, no nada más voy a hablar por mí, no sé las demás personas, pero no nada más voy a utilizar una sola herramienta. Voy a agarrar de diferentes herramientas y al final se complementan de una forma maravillosa, maravillosa, porque la Gestalt también trabaja mucho esta parte del yo, del presente, del cuerpo, de las sensaciones corporales, ¿no? Lo que va a dar la biodescodificación es un idioma más biológico. O sea, voy a agarrar la razón biológica del cuerpo de por qué me está haciendo esto. Bueno, no me está haciendo esto, el por qué está haciendo este camino, ¿no? Otra, por ejemplo, como visión que nos puede ayudar un poco es nosotros cuando nos enfermamos, a ver, cuando tú te enfermas, ¿qué piensas? Me dio 4 veces COVID hace como 2 años. Ajá. Pero, pues nada, yo decía, ¿por qué me enfermo? O sea, era súper raro y 4 veces y no tenía ni síntomas, nada más tenía que estar en casa y era horrible. Uh-huh. Pero no pienso en nada, o sea, nada más era... Bueno, por ejemplo, ahora que me pasó esto, Ajá. me preocupé mucho, suponía Okay. que era una cuestión no sé, fisiológica de mi cerebro, y luego cuando me decían que no se veía, casi creo que me veía como víctima llorando aquí en la mecedora diciendo no se ve, pero va a brotar el tumor por algún lado. De Sí, sí. verdad, en algún momento me hice un mar de drama telenovelero tipo La Rosa de Guadalupe. Sí, sí, así tal cual, ¿no? Entonces, de ahí podemos agarrar como muchas partes de la historia que me estás diciendo, pero en general, no quiero decir que todos, ¿no? Pero sí la mayoría, cuando nos dicen estamos enfermos o tienes tal enfermedad, entra la parte dramática, entra la parte negativa, entra el de ya me enfermé, entra la parte de la victimez, o sea, entran muchas partes o muchas fuentes de información y de recuerdos, pero lo que el cuerpo nos está queriendo decir es otra cosa completamente, ¿no? El cuerpo en realidad está de nuestra parte. El cuerpo lo que está diciéndome es prácticamente, recalculando, salte de esa vía donde vas y cambia de camino. El cuerpo lo que va a hacer con una enfermedad, con un síntoma, con un conflicto, es decirte, oye, a ver, esa no es el camino. Te estoy gritando para que tú te regreses al camino de la salud. Que el cuerpo, sus mecanismos de defensa para nosotros al final es porque ya me enfermé, es lo que no terminamos de entender y termina siendo una paradoja, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy enfermo si lo que quiero es estar sano? Pues es que estás enfermo porque el cuerpo ya se está desviando y entonces es la forma del cuerpo de decirte, recalcúlale y vete para el otro lado, ¿no? O sea, o toma estas acciones o tienes que sacar este conflicto o esa parte a solucionar, ¿no? ¿Viste la película de El Hechicero Supremo? No me suena, ¿de qué se trata? Avengers. Ah, sí, Avengers sí la vi, sí. Bueno, ok. En la película del Hechicero Supremo, donde que sale el Hechicero Supremo, Ajá. él va y busca a la ancestral Ajá. y le pregunta a ancestral que qué tipo de medicina están practicando ahí, que por qué lo hacen en el Tíbet, que si es, pues si lo hacen en el Tíbet porque no hay junta médica, cosas de ese tipo, ¿no? Uh-huh. Y le dice ella, no, solamente alineo tu espíritu para que reactive tus células y que tus células a su misma vez recompongan lo que está dañado en tu cuerpo. Así es. Uh-huh. Y traté, y más o menos te lo digo porque no recuerdo muy bien todo lo que decían, pero al Uh-huh. final yo decía, eso es como programación neurolingüística o biodecodificación. Pues es una mezcla, ¿no? ¿Qué va a ser la programación neurolingüística? Bueno, me doy un paso más atrás. El alinearte, ¿no?
y que te dice para que tus células trabajen para ti, precisamente es eso, porque nosotros tenemos la solución en nuestro cuerpo. Sí va a llegar un momento en que el órgano se vence y ya no hay más, entonces necesitas otro tipo de ayuda, ¿no? No quiero como generalizarlo y decir, esta es la panacea. Se ve cada caso en particular, pero en realidad nosotros tenemos nuestra propia medicina. ¿Qué pasa? Cuando también agarras la PNL, la parte de la programación neurolingüística, acomodas dentro de la parte interna, ¿no? El lenguaje no nada más es para comunicarnos con el de afuera, constantemente nos estamos hablando nosotros mismos. Y entonces es bien importante el cómo te hablas, qué te dices, cómo te lo dices, cómo aceptas lo que los demás te dicen. Cómo, por ejemplo, te equivocas en algo y ¿qué te dices a ti mismo? Yo generalmente digo, ay, Hubertito, qué sope estás por no leer bien. Y yo solo hago como que me pego. Exacto, ¿no? Y ahí hay una agresión. Sí, sí. Y entonces ¡Qué fuerte! sí, entonces, y tú fuiste bien leve, porque hay gente que se dice mucho más feo. No, no, yo me amo, yo me amo. Pero no Ya tuve todos. mi época de no amarme. Ok, te platico. A Hubo ver. una época de mi vida, eh, fue como que antes de los 20, en las que yo era una especie de emo. Yo creo que yo inventé los emos. Ok. Yo era bueno para llorar, lloraba todo el día, lloraba en la escuela, lloraba en mi casa, lloraba en el negocio de mis papás, todo el tiempo. Ajá. Llegó un punto en el que a mis papás ya les era normal que yo estuviera llorando. Ok. Hasta que algo pasó, algo vi que me hizo pensar, no, ¿por qué chingados lloro si nadie me pela? Y eso es en serio, ¿eh? Me dije, voy a dejar de llorar. La vida no es para estar llorando, ¿no? Y de ahí se recompuso mi vida bastante. De ahí empecé a ser feliz. Empecé a tener la actitud de alguien que es feliz, de alguien que se ríe, y ahora me río todo el tiempo, hasta de mis hasta de mis cosas más pendejas, yo me río solo. Ándale, sí, sí, sí. Mira, hacía como me lo dices a grosso modo, podría decirte que, y a razón de poderme equivocar, ¿no? Estabas viviendo en tu parte víctimes, ¿no? En tu parte de la víctima, el llorar te daba un beneficio, sacabas un beneficio, ¿no? La atención, el que tus papás te dijeran. Cuando estás niño, prefieres que te digan, ay niño, ya cállate, o ay, qué chillón eres, a que no te digan absolutamente nada. No te digan nada. Entonces, este es un beneficio. Pero a la hora que tú solo te das cuenta que está en tu víctima y si está chillando, ya ni eso te trae, ¿no? O sea, ya ni esa ganancia estás teniendo, entonces, pues le buscas otra, ¿no? Entonces, Ok, pero tengo que hacerte una pregunta. ¿No dale. es ese un problema mental o emocional? Mm, pueden ser ambas, ¿no? Emocional definitivamente, ¿no? Pero habría que ver o analizar qué viviste en esa época, qué estuviste viviendo Para pues, poder supongo, decir qué fue. no sé si fue tu infancia primero, tu adolescencia. Fue mi... Fue entre los 16 y los 20. No, no, fue entre los 16 y 18. Ok, ya saliendo de la adolescencia, entrando a la Sí, no, adultez, ya a ¿no? los 20 ya andaba con todo. Sí, Ya entonces me había puesto las pilas. habría que ver qué estabas viviendo, ¿sí? A tus 16, tus 15, tus 17, qué pasó en tu vida, qué evento fuerte hubo que te lleva a esa modo de vivirlo, a esa depresión, a ese estar llorando, ¿no? Y cómo algo pasa que tú lo solo, o a lo mejor pasó otra circunstancia en donde te ayuda a darte cuenta de que, a ver, pues aquí esto ya no me está sirviendo, ¿no? Pero va implicada las dos cosas, porque la parte mental, obvio, también tiene que ver, ¿no? ¿Cómo estás pensando de esa situación? ¿Cómo estás pensando de ti? ¿Qué pensamientos son los que estás teniendo? Porque si tú hubieras seguido teniendo pensamientos derrotistas, no estaríamos hablando tú y yo ahorita. Sí, sí recuerdo que hubo algo que me sacó de esa realidad. Uh-huh. Me hace cuestionar el rango de la edad, pero recuerdo que yo en la secundaria siempre tuve calificaciones muy buenas.
Ajá. Fui tercer lugar ya para cerrar mi ciclo escolar, pero recuerdo que llegó un punto en el que el maestro se para y dice, ¿ya llenaron sus formularios para la preparatoria? Y yo, ¿cuál? A ver, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? Yo quería estudiar la prepa. ¿En qué momento eso ocurrió que yo ni cuenta me di? Hay una película que se llama la increíble vida de Walter Mitty. Ay, creo que sí. Ajá. Y creo que yo era como Walter Mitty, ¿no? O sea, en ese momento vivía en mi cabeza, había toda una maraña de depresión y sacrificios humanos y cosas raras. Sí. Que fue cuando empecé a poner atención a quién era yo en realidad y cómo estaba desarrollando mi vida y no me gustó. Exacto. Y dije, fíjate qué padre. No, o sea, soy ya. Y por ahí me encaminé y ya. Sigo estando igual de loco, pero ya me río de las cosas, ¿no? Sí, ya la tomas con otra filosofía, lo cual me parece maravilloso. Fíjate, ahorita mencionas algo que también es bien interesante, la forma en que como cada uno de nosotros respondemos o actuamos en nuestro día a día. Hay personas que son muy racionales, otras que son muy reactivas o activas, ¿no? Y otras que son muy emocionales. Entonces, imagínate un mismo problema. Pongamos, por ejemplo, ¿no? Llega una amiga o un amigo que acaba de tronar con la novia, ¿no? Y entonces, bueno, te lo voy a poner como las mujeres porque es un poco más fácil, porque somos mucho más expresivas. Entonces llega la amiga con que acaba de tronar el novio, ¿no? Entonces llega con la amiga emotiva, que vive su vida de una forma mucho más emotiva dentro de ese canal. Todos tenemos todos, pero predomina siempre más uno, ¿no? Y entonces llega con la amiga emotiva y le empieza a contar todo lo que pasó, todos los detalles, y entonces la amiga se pone a llorar con ella, y entonces ahí están las dos moqueando, sufriendo, y sí, te entiendo, y qué barbaridad, y bueno, ya, pasa, ¿no? Sale de ahí y se topa con la amiga que es más reactiva, o sea, que es más hacia las acciones. Y entonces llega y le platica, y la amiga es, no, vamos a ir a partirle toda su mandarina en gajos a ese cuate y no vas a Aquí ver tengo lo un que le kilo vamos de huevos, se los vamos a quitar al carro. Exacto. Y ahí tengo guardado el bat y ahorita de una vez y córrele y vamos y ya, arréglate y deja de llorar y lánzate, ¿no? Entonces, pues la otra está así que, bónale, ¿no? Sale de ahí, sigue paseando y se encuentra a la amiga que es racional. Y entonces la amiga le dice, no, a ver, vamos a ver, ¿qué hiciste tú? ¿Qué hizo el otro? ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? A ver, pero piénsale bien y qué vas a hacer y cómo fue lo que pasó. Y te empieza a analizar toda la situación. Entonces imagínate que la amiga que tiene el problema es emocional. ¿A quién le va a hacer caso? Pues más a la parte emocional, porque es con la que fluye, Se ¿no? identifica, sí. Se identifica. Pero qué importante es tener las otras tres. Digo, las otras dos, o sea, tener las tres como balanceadas. Entonces también esa parte hay que identificarla, en cuál vibro más o en cuál me desarrollo más en mi día a día para poder nivelar las otras dos, porque eso también me va a ayudar a afrontar mis problemas del día a día, o sea, todo, ¿no? O sea, volvemos a meter la parte de la lengua, de programación neurolingüística, de cómo me hablo, de cómo soy, de cómo reacciono. Entonces, pues te digo que somos como una bola, o sea, no hay un solo lado, somos una esferita en donde pues hay que ver de todos los lados, ¿no? Ok, ahora, tratando de aterrizar ya más las ideas. ¿Cómo me sirve a mí la biodecodificación? Ajá. ¿O cómo le sirve a un adulto de 40 y tantos años que tiene una vida normal, trabaja de godines? ¿En qué le podría servir, por ejemplo, a alguien que aparentemente no tiene ningún problema de salud o tiene los básicos, ¿no? Que ya le duelen los huesitos, que le da migraña, que ya no se puede desvelar mucho porque no sé. O sea, ¿qué le recomendarías tú a alguien que ves en la calle, por ejemplo? O sea, sí, no sé si estoy explicando mi punto. ¿Cómo lo podemos aterrizar a que sea algo útil para mí? Ok, suponiendo, o por ejemplo, ahorita que me dices alguien de migrañas, vamos a tomar algo así nada más tengo migrañas, y decir nada más tengo migrañas es mucho decir, porque quien ha sufrido de migrañas sabe que no es nada lindo, ¿no?
No es lo mismo un dolor de cabeza con una migraña. La migraña puede llegar a ser hasta incapacitante, ¿no? Entonces, ¿qué hay atrás de esa migraña? Eso es lo que vamos a buscar en la parte de consulta. ¿Qué me habla? ¿Cuál es como la parte lógica, biológica de la migraña, el dolor de cabeza, la parte del cerebro, ¿no? O sea, el cerebro está para solucionar, punto, ¿no? O sea, él va a empezar a solucionar todo. Entonces, si yo traigo atrás un problema, un conflicto, una situación que necesito encontrarle una solución y nada más no le hallo, pues me va a empezar a darle la cabeza, porque estoy trabajándole tanto aquí arriba que ahí se queda, ¿no? Como el ratón dando vueltas, pero no le estoy dando acción, no le estoy dando salida. No estoy gestionando una solución, estoy analizando y analizando un problema solamente. Exacto, ¿no? Y ahorita si quieres te platico algo del insomnio que también va ligado a eso. Pero, ¿qué pasa con la migraña? La migraña, a pesar de que es el mismo sitio, la misma tonalidad, va a subir de tonalidad. O sea, ya la migraña, por ejemplo, casi siempre empieza atrás de las cuencas oculares. Entonces, a mí me va a decir, veo algo de frente, veo una amenaza de frente, como quien dice, la veo venir, ¿no? Entonces, a la hora es que la veo venir y para mí es amenazante, pues le empiezo a rumiar, pero ya le empiezo a rumiar en otro nivel, en un nivel de que esto es amenazante, esto es peligroso, ya la estoy viniendo a venir, y entonces, pues, claro que aumenta la forma de trabajar de la cabeza, ¿no? Y entonces, pues de ahí la diferencia entre una migraña y un dolor de cabeza normal. Entonces, en consulta empezamos a ver eso, ¿qué hay atrás, no? ¿Qué me está diciendo esta migraña? ¿Con quién tengo el conflicto? ¿A quién estoy viendo que viene de frente? ¿Qué para mí es esto, no? Y el cuerpo responde. El cuerpo responde con sensaciones corporales. O sea, no es que diga, sí, o sea, el cuerpo me va a responder con sensaciones corporales y con posiciones del cuerpo. Por ejemplo, no es lo mismo alguien jorobado todo el tiempo a alguien que camina súper recto, ¿no? Y alguien que pues camina normal, derecho. Exacto. Luego nos acomodamos. Pero no es lo mismo, el cuerpo te habla. ¿No? Bueno, ya podrías hablar un montón y robarte el micrófono como 7 días, pero por ejemplo, la parte cuando tenemos sobrepeso, el sobrepeso también me está hablando de un Pero voy a conflicto. esconder mi cabeza. También me está hablando de algo. Tiene un significado distinto. Por ejemplo... Perdóname, ¿qué significado tiene el sobrepeso? Bueno, el sobrepeso es multifactorial. No te puedo decir, hay un solo efecto, ¿no? Ese sí es complicado. Pero hay muchas vías para ir descubriendo, ¿no? Es un mecanismo. Cuando empezó la pandemia, antes de la pandemia vivía en la Ciudad de México. Uh-huh. Me regreso y con la pandemia empiezo a tener un trabajo de home office. Uh-huh. Pesaba 75 kilos. Okay. De 75 kilos, yo no me di cuenta, y es literal, no me di cuenta en qué momento me fui a 130 kilos. Ok. ¿Tu trabajo qué tan estresante era? No mucho, porque al final yo vendía software. Okay. Pero soy muy dragoncito. Okay. Y doña Lili hace muchas tortillas de harina y todo lo que yo le diga, ella lo hace, ¿no? Ay, mamá, se me antojan unas tortas. Y hace las tortas, ¿no? Uh-huh. Unas hamburguesas, todo. Y yo soy muy dragón, o sea, yo hago mis 3 comidas bien hechas en el día y no pongo peros en comer. Ok. Pero, mira, ajá. Dale. Y me dio mucha risa porque una vez llega mi hermana y me dice, con todo su amor y su cariño, me decía, oye, Toby, porque me dice Toby, me dice, Toby, ¿has escuchado hablar que la gente cuando sube mucho de peso es porque como que se quieren proteger de algo? Literal. Pero yo no entendía que me decía, chulo, estás bien gordito, o sea, ya bájale, ¿no? Y después pasó el tiempo
Y yo recuerdo que quise ponerme los tenis, me levanto del escritorio, vengo a mi cuarto, me quiero agachar y no me puedo agachar. Porque mis huesos estaba yo tan tullido, tan frío de todo, que tuve que pedirle a mi madre que sacara los tenis de ella de la cama. Mi mamá tiene, bueno, no voy a decir su edad, pero ya es mayorcita. Okay. Ahí fue donde yo dije, no, esto tiene que parar. Ahorita ya ando en los 90 y tantos, pero sí me acuerdo que fue una cosa rara. Y yo sé que había más, sé que tiene mucho que ver con el encierro, con una especie de depresión. Sí. Por eso te digo que es multifactorial, ¿no? O sea, sobre todo en pandemia, que no sabíamos qué iba a pasar, qué expectativas, qué pasaba si me enfermaba, cuánto tiempo va a durar, tengo que estar encerrado, cambios de rutina. ¿Qué otra? Así con la pandemia salió mucho, invasión de territorio, ¿no? Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Por ejemplo, dentro de todos sus mecanismos de defensa que va a tener el cuerpo, uno es el sobrepeso, ¿no? Hay muchos mecanismos de defensa que utilizamos y uno de ellos es el sobrepeso. Dentro del sobrepeso, uno de los mecanismos de defensa es la parte de acumulación de grasa. Entonces es cuando engordo todo completito, es porque voy a vivir una situación que no sé para cuándo va a acabar, no sé cuánto tiempo y no sé cómo le voy a hacer. Entonces el cuerpo, ¿qué hace? Reservas. No sabemos. ¡Hala! Pues entonces venga, vamos a guardar, ¿no? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, engordo nada más de la parte de arriba, ¿no? El torso. Es como, a ver, si te digo, ¿qué pasa si ves un oso a 4 patas? Yo corro. Bueno, aparte de correr y a cierta distancia, lo ves y ¿qué dices? Ay, qué tierno. Qué tierno, ¿no? Qué bonito. Qué bonito y chulo. ¿Y si se separan 2 patas? Qué impresionante. Qué impresionante. Y ahí hasta yo salgo corriendo contigo, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo esa forma nada más de pararte es hacerte más grande, donde ocupas más espacio y donde te vuelves más imponente? ¿Qué hace el cuerpo cuando necesito resolver una situación de esas? Pues engordo de la parte de arriba, ¿no? Un Me poco hago grande. como para sustituir o, ¿cómo decirlo? Un poco como para problemas de baja autoestima o algo así. Va unido, ¿no? O sea, va unido. Por eso es multifactorial. Pero si yo, por ejemplo, yo cuando me divorcié, yo como un año, año y medio, casi 2 años antes de divorciarme, empecé a subir y subir y subir y subir y subir. Y de esas que no notas, ¿no? Que, ay, pues me aprieta el pantalón, pues déjame comprar otro y así. Y va cediendo a la talla. Y va cediendo la talla, ¿no? O sea, yo pasé como 3 tallas, yo creo. Y llega mi divorcio y ¡pau! Regresé a mi, o sea, bueno, no al otro día, ¿no? Pero sí al año de haberme divorciado, regresé a mi talla original. ¿Qué hizo mi cuerpo? Mi cuerpo ya sabía que yo iba a tener una situación que no sabía cuánto tiempo me iba a durar, no sabía cómo lo iba a solucionar y hizo reservas. Agarró, hizo reserva energética, porque pues aquí vamos a ocuparla. Entonces, la próxima vez que me digan, estás muy gordito. No, son reservas. ¿No? Exacto. Mañana van a llegar los ovnis o algo peor, ¿verdad? Y ahí viene el invierno bien crudo, así que Claro. a mí no me va a dar frío. Ok. Sí, pero ¿Qué es tan un cierto ejemplo. es que el cáncer o el VIH son problemas que tienen que ver con tu pasado, con un dolor que tienes guardado o con cosas que no has solucionado? Mira, dentro del dentro de la parte de SIDA, me voy a reservar la parte de la opinión porque no te sabría decir bien. Pero dentro de la parte del cáncer, sí tiene que ver la parte, y aquí hay una palabra bien importante, el resentimiento. Esta palabra del resentimiento es resentir una emoción una y otra y otra y otra vez. ¿Qué pasa? Como te platicaba al principio, pues mi cuerpo, te estoy platicando un evento que pasó en mi infancia con mi hermano
y yo la estoy viviendo hoy en mi cuerpo en tiempo presente. Oye, y hay mucha gente que vive eso en el día a día. O sea, yo conozco mucha gente que vive así. O sea, conozco gente que no le hablan a sus hermanos desde hace 10 años y tú les preguntas, ¿pero por qué no se hablan? ¿Qué pasó? Dices tú, pues una pelea, una herencia. Ni se acuerdan por qué fue el pleito, pero no se hablan. Y está el enojo, ¿no? Y lo ve y no lo puede. Enojo, sí, pero ¿cómo puedes tener el enojo si no recuerdas el por qué se dio? Ay, bueno, mira, ahí también influye, ¿no? Por ejemplo, alguien muy racional te va a poder decir, porque fue esto, 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 esto y esto. Y alguien emocional te va a decir, es que no me acuerdo qué pasó, pero me acuerdo haber sentido esto. Entonces, ahí también es importante cómo llegas por un canal y cómo llegas por el otro. ¿Qué pasa? Un ejemplo, una acidez, ¿no? Vámonos al sistema digestivo. Una acidez. Pues me comí esto y pues, ay, me cayó mal. Ajá. Una vez está bien, o sea, no es que todo lo que hagamos lo tengo que ir a biodescodificar, ¿no? Esto es los extremos, lo que me llama la atención, lo que me quita mi paz, lo que es muy constante, ¿no? Si yo tengo una gastritis o una acidez todo el tiempo, pues ahí hay un tema, ¿no? Si un día fui y me atasqué y me dio acidez, bueno, pues, mija, con sal de uvas, ¿no? Pero si es constante en el tiempo y en el tiempo va aumentando, ahí es donde entra la biodescodificación. ¿Qué pasa? Vamos a poner un ejemplo. Con mi hermano, ¿no? El ejemplo que estás diciendo, que no se hablan. Están en la comida familiar y traes gastritis, pero ¿por qué ahí andabas con el hermano? ¿No? Y no lo tragas, no lo digieres. Y como el cerebro no distingue si es real o no, para él es el mismo bocado. Si tú estás comiendo un fileto, traes al hermano ahí metido, el cerebro dice, pues ahí tengo un bocado en la panza, porque yo tengo que digerir. Venga, Con vamos lo a que te trabajar. metiche, ¿no? Sí, o sea, Cualquier familiar que no toleres en ese momento. el que sea, ¿no? Puede ser hasta tu jefe, tu hermano, ti mismo, o sea, algo que no toleras, pero no resuelves. O resuelves y se te quita la gastritis, ¿no? Pero luego vuelve a haber un teotrema similar que no has resuelto y entonces llega en el tiempo sigue creciendo y entonces ya te dio una gastritis, o sea, de la acidez pasamos a la gastritis, de la gastritis pasamos a una úlcera y de la úlcera pasamos a un cáncer estomacal, a un linfoma. ¿Qué pasa? Pues sí llega un momento en que el órgano se desgasta, ¿no? Tiene también un aguante. O sea, imagínate la pared del estómago, si a cada rato está trabajando con esos jugos gástricos y uno no digiere, o sea, no estás resolviendo el problema, pues se va desgastando, ¿no? Entonces, ahí es donde el cuerpo te está diciendo, a ver, empecé con llamada número 1 de acidez, y luego le subí tantito el tono y te pasé una gastritis. Y ya con la úlcera te estoy gritando. Pero como no me escuchas, pues ahí te va el cáncer, ¿no? Ahora que lo dices, mi papá era esa persona que no le habló a sus hermanos por 10 años porque él estaba enojado con ellos y no se acordaba ni por qué. Y cuando me lo dijo, yo me quedé así de, pues bueno, a cada quien sus ondas raras, porque pues, o sea, a lo mejor no me meto, no vaya a ser que me deje de hablar. Pero me acuerdo mucho que él tomaba mucho el Alka-Seltzer, que muchas cosas le caían muy mal al estómago y que cuando eran días en los que se veía con sus hermanos, la pasaba mal. Claro. Sí, porque a los que no digieres a los hermanos. Qué fuerte. Sí, sí, la verdad, pero fíjate qué bonito también, ¿no? Cuando empiezas a conocer ese idioma, pues entonces resuelvo el conflicto, porque estoy me estoy tomando el veneno que según yo les estoy escupiendo a los otros, pues realmente me lo estoy comiendo yo. Oye, Úrsula, pero no vivimos en una cultura que hable. No vivimos en una cultura que se siente y diga, Úrsula, me caíste mal en la entrevista porque no me dejaste hablar o porque me quitabas el micrófono. ¿Sí me explico? O sea, Sí. digo, es un ejemplo solamente. No hacemos eso, no vivimos en esa cultura. No ¿Es algo cultural o es sí, algo...? completamente. Okay,
Pero si ya estamos en esa situación, ¿se puede solucionar? ¿La biodecodificación me puede ayudar? Sí, claro. Sí, sí, sí. O sea, la biodescodificación, la terapia, esta parte de la expresión, la comunicación asertiva. También no es lo mismo decirle a alguien, oye, Úrsula, ¿no me dejas hablar? Ah, te pasas, o sea, ¿no? Mandarte un WhatsApp por acá, chulita, que entrevista soy yo, ¿verdad? Exacto, ¿no? Oye, Entonces, entonces, la gente que dice malas palabras cuando se enoja, ¿hacen mal? ay, no. Bueno, a mi No punto de estoy en vista, pro de la gente que diga palabrotas, pero yo las digo cuando me enojo. Me sí, brota y yo dejo que salga. es que es una forma de expresión. También tienes que saber con quién, en qué momento, en qué lugar y en qué contexto, ¿no? Eso entra dentro de la parte de la comunicación asertiva. O sea, es como si ahorita yo te dijera, bueno, no, porque si no lo va a quedar grabado. Pero entra dentro de esa parte de la comunicación asertiva. Saber cuándo lo vas a decir, cómo lo vas a decir, a quién se lo vas a decir. Porque muchas veces, si yo tengo un conflicto con mi hermano, ¿qué voy a ganar yo? Y si le llego y le escupo todo mi veneno a mi hermano. No, pues no. O sea, se va a hacer el conflicto mucho más grande. A lo mejor mi hermano jamás lo vivió de la misma manera que yo. Entonces, en terapia, ¿qué se va a hacer? Voy a hablar, o sea, voy a dirigir esa energía, todo lo que tengo que expresarle con ejercicios terapéuticos y se habla al hermano y soluciono yo mi problema. Incluso no necesité ni siquiera que estuviera mi hermano presente. Entonces, también por eso, cuando alguien se muere y nos faltaron decir cosas, expresar cosas, hay ejercicios fabulosos que nos ayudan a esto. Entonces, no necesariamente voy a necesitar al otro. Yo conmigo, en mi trabajo que voy a hacer, cómo voy a interiorizar, qué estoy dispuesto a trabajar, qué tan honesto soy conmigo mismo, ¿no? O sea, vas a ir a terapia, tienes que ser súper honesto primero contigo mismo. Al terapeuta le puedes decir lo que quieras y te vamos a creer hasta cierto punto. Pero el que tiene que trabajar eres tú. El que quiere solucionar las cosas eres tú, ¿no? Yo te voy a acompañar, yo voy a estar ahí contigo, te voy a dar una guía, voy a ser linda a veces, voy a ser confrontativa a otras, dependiendo qué vas necesitando en el camino, pero el que tiene la solución y la respuesta al final es el que viene a consultar, eres tú. O sea, al final el que tiene la masita eres tú. Exacto. El que va a amasar la masita eres tú. El que va a hacer los Exacto. tamalitos eres tú. Eres tú. El que se los va a comer eres tú. Si quedaron buenos o no, eres tú el que lo va a comer. Exacto, exacto. Entonces, Okay. es cuando tomas responsabilidad de tus actos. Ok. Úrsula, ha sido una charla muy interesante. El tiempo ya nos ganó. Algo que le quieras decir al público que nos está escuchando y quiero comprometerte a una segunda sesión de esta charla. Con muchísimo gusto la sesión que quieras. ¿Qué me gustaría decirles? Miren, También hay tus una... datos de una vez aprovechando. Déjanos tus datos. Sí, bueno, primero déjame una frase que me gusta mucho, ¿no? Es la de, si no eres tú, ¿quién? Si no es con amor, entonces ¿cómo? Y si no es hoy, entonces ¿cuándo? O sea, si tú eres tu propia medicina, tú sabes qué haces, ¿no? O sea, es tomarse responsable. Hay que tomar responsabilidad de nuestros propios actos y pensamientos. Y bueno, te dejo celular 8180 107190. En Instagram estoy como Úrsula. A ver, espérenme. Da igual y si quieres pásamelas y yo las publico cuando Sí, publiquemos esta conversación en las redes sociales. sí, Y Úrsula MTZ Bauer, y yo sé cómo andan las redes, sí, pero yo te las paso. chicos, gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo. Gracias a nuestra invitada que nos dio una conversación muy divertida, que fue muy generosa con todo lo que nos tenía que decir. Y yo los invito, vamos a tener una segunda sesión a que se conecten con nosotros, a que nos dejen sus preguntas, a que nos pidan información. Y lo que siempre les digo, si hay una situación, si hay algo que te esté molestando en tu corazón y tu mente, levanta la mano. No se vale decir estoy triste y quedarte con tu tristeza.
siempre hay algo que podemos hacer. Tal vez no solos, tal vez no con tu mejor amigo, tal vez no va a ser tu mamá. Si necesitas la ayuda de un profesional, siempre levanta la mano. ¿Ok? No, digo, me despido con el compromiso de volvernos a ver. Muchas gracias, Úrsula. Y a los que están del otro lado, denle like, por favor. Acuérdense, estamos en YouTube y en Spotify como de Ideas Mágicas y Medio Pendejas. Compartan esta conversación porque está muy divertida y muy didáctica. ¿Ok? Un placer. Úrsula, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ti, bye.